De nuevo buenas tardes para todas las personas que están allí. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me han pedido FSC Chile, Elmo, Quique y los demás miembros que conversemos hoy un poco sobre el papel de los gobiernos, del Estado en la situación post desastres, y que miremos un poco desde nuestra experiencia qué es lo que hemos visto que ocurre después de los desastres, y específicamente en el campo de la atención psicosocial. Entonces, yo les cuento a qué vengo. Es básicamente como a propiciar una conversación a partir de algunos datos y experiencias sobre el aspecto psicosocial de la atención en desastres a nivel internacional, contarles lo que hemos visto en algunos lugares, y espero que esto nos permita reflexionar juntos sobre posibilidades de acción de FSC en Chile, con sus aliados. Y me gustaría saber qué esperan ustedes, qué les hizo aceptar esta invitación cuando reciben la invitación específicamente para este webinar el día de hoy. ¿Qué les hace aceptar esta invitación? ¿En qué pensaron cuando decidieron acompañarnos? Me gustaría mucho, si alguien quiere, primero que se lo respondan a sí mismos. Si quiere alguien compartir su respuesta a eso, no sé si es fácil que pueda escucharles, Quique. ¿Alguien cuando fue invitado, no sé, qué es lo primero que han pensado? ¿O qué pensaron al venir acá? Para dar una respuesta un poco Jimena. Esteban, cuando te invitaron a participar, ¿qué es lo que pensaste que podría ser esto? Mejor pregúntale a ella es más clara. ¿Ya? Yo tenía algo de idea. Susana. Hola Susana, bienvenida. Hola Susana. Hola. Estamos teniendo una interacción con Jimena, con Marisa desde Colombia, y la pregunta de ella es ¿qué es lo que cuando te invitaron, qué pensaste? ¿Qué te has imaginado con respecto a lo que venías? ¿Alguna expectativa? Es para, más que nada, Esteban me había hablado de temas psicosociales, la manera de abordar desastres, del punto de vista humano. Ya. Jimena, ¿pudiste escuchar algo? Poco, a decir verdad. Si me quieres repetir, resumir un poco lo que dijo Susana, por favor. Claro, lo que pasa es que yo no vine la vez pasada, entonces Esteban me estaba comentando que esto trataba más que nada de ver del punto de vista social en el tema de desastres naturales y el aspecto psicosocial. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, perfecto. ¿Tú, Marina, ¿Alguien más? alguna expectativa cuando te invité? Quique, habla más fuerte, por favor. Ok. Eso, porque si no, Jimena no te escucha, pero el micrófono está en el computador. Yo trabajaba mucho en participación ciudadana. Ya. En un proyecto, entonces me pareció como interesante hacer esto como claro, en apoyo al gobierno, Como algo contingente que estamos teniendo en el país. Gracias. Ok, gracias. Mira, yo viví el terremoto del 60, que fue un terremoto devastador, quizás el peor terremoto que ha existido en el mundo, y me afectó mucho. Estuve enferma un año y medio después, seguí y traté de ayudar a toda la gente que me rodeaba, pero no sabía cómo, hasta que aprendí la facilitación. Y por Dios que me hubiera servido en esa época. Saludos a la Jimena, Ana María Urrutia. Hola Ana María, sí, me doy cuenta que eres tú. Muchas gracias, Ana María. Gracias por compartir de tu propia experiencia. Yo creo que has dado en el punto central de este tema.
y lo vamos a ver a lo largo de esta charla. Algunos gobiernos, algunos estados, en general en los países más desarrollados y con más poder económico, ofrecen unos buenos servicios en general a sus ciudadanos después de desastres naturales u otro tipo de crisis como los conflictos armados. Pero la atención psicosocial siempre está más atrás, aún en los países, en la mayoría de los países más desarrollados, y tiene un impacto grande que puedes recordar 40 años después. Yo quería también, Isabel de la Maza, yo quería contar un poquitito la experiencia del 2010. Entonces yo vine la semana pasada y ahí me di cuenta que en realidad yo apoyaba a los grupos. Yo misma tuve un trauma vicario, entonces si hubiera asistido me habían invitado. Es tanto lo que hay que hacer cuando hay un terremoto que no tuve tiempo. Y la semana pasada me dije, me había ahorrado esto, todo lo que sufrí en mi cuerpo, todas las peleas, si hubiera puesto el curso. Entonces realmente lo agradezco. La semana pasada lo tuvimos con Gilberto, y realmente agradezco que se nos haya puesto ese tema de que también hay que cuidar a los rescatistas. Absolutamente. Y yo tuve trauma vicario, o sea, tuve rosácea, tuve neurosis, eso. Gracias. Esteban, Gracias Isabel, también por compartir tu experiencia. Muchos rescatistas y cuidadores tienen trauma vicario, ciertamente, y conociendo previamente, ocupándonos, podemos disminuir el riesgo de eso realmente de una forma significativa. Bien, pues entonces Jimena, perdón, encuentro que... Perdón, es que Esteban quiere hacer un comentario también. Yo la semana pasada vine con una expectativa acerca de la facilitación. Y resulta que fueron satisfechas porque aprendimos que las crisis no solamente se dan en los desastres naturales, sino que también en los ambientes comunitarios, en el trabajo y todas estas cosas. Y el facilitador no solamente puede trabajar en temas de desastres, sino también en la relación humana que se dan en toda comunidad. Y qué tan importante es, porque a través de la facilitación agilizamos el proceso de resiliencia de la gente, y eso es lo que me dejó como más satisfecho, de saber que yo también puedo ser un instrumento de facilitación en mi trabajo. Excelente, gracias Esteban por traer el tema de los distintos tipos de crisis que están alrededor nuestro en distintos entornos, en los cuales podemos ciertamente facilitar un poco el proceso un buen proceso de manejo de esas crisis y de minimizar los impactos negativos de las mismas. Entonces, les agradezco por compartir. Creo que tenemos intereses todos en el tema y comunes. Entonces, con eso ya hemos asegurado buena parte del éxito de este encuentro. Vamos a avanzar, les cuento qué es lo que hemos preparado. Vamos a hablar un poco de la atención humanitaria en crisis y desastres, porque creo que hace parte del contexto internacional y del contexto filosófico también, de alguna manera. Vamos a mirar los principios de la atención humanitaria en forma sencilla, rápida. Vamos a mencionar algunas de las entidades internacionales que lideran la atención humanitaria en crisis y desastres. Cuando hablamos de crisis y desastres y de atención humanitaria, ya vamos a ver, hablamos sobre todo de desastres naturales y de conflictos bélicos y de migración y de refugiados o desplazados internos, especialmente. Y para contrastar un poco con nuestra América Latina, vamos a mirar el ejemplo de Japón, un poco de cómo está organizado este tema en Japón, y luego lo que hemos vivido en
GFC en algunos lugares de Latinoamérica, como Colombia, que es mi patria, pues, y conozco más, y también experiencias que hemos tenido en Ecuador y en México. Y esperaría que cerremos con una buena ronda de reflexiones y de conclusiones, y ojalá de intereses de hacer algo hacer algo al respecto, pues, de cualquier índole, por nosotros mismos, como en el caso que mencionaban, los casos que mencionaban Ana María e Isabel, de descubrir que si me preparo mejor podría evitar, por ejemplo, un trauma vicario, podría ayudar a otros, o para pensar en qué podría hacer FSC en Chile o sus propias organizaciones o todos unidos. Olvidé ponerlo en la agenda, pero una vez que hablemos de los ejemplos de Latinoamérica y Colombia, pues quiero compartirles muy rápidamente cómo es el modelo de GFSC después de esa panorama, digamos, internacional, como comparar un poco con nuestro modelo. ¿Está bien? ¿Avanzamos? Sí, bien. Ok, entonces cuando hablamos de atención humanitaria internacional, ¿qué se les ocurre? ¿Qué viene a sus mentes o a sus corazones cuando escuchan el término de atención humanitaria? Cruz Roja, dice. Sí, líder internacional en el tema, por supuesto. Y cuando piensas en Cruz Roja, ¿piensas en qué? ¿En qué acciones de la Cruz Roja? Atención médica, distribución de ayudas de primera necesidad. Perfecto, ese es uno de los elementos de la ayuda, de la atención humanitaria, uno de los elementos fundamentales que buscan minimizar, buscan prevenir riesgos secundarios, digamos, y mitigar el impacto de los riesgos de un desastre o de una crisis a través de esos servicios como pues primero el rescate, lo vamos a ver con más detalle más adelante, y luego los servicios de salud, los servicios de apoyo en alojamiento, de reencuentro con las familias, etc. Es la respuesta, la atención humanitaria, podríamos decir, es la respuesta que dan las sociedades, los distintos países, a las catástrofes naturales y conflictos bélicos que han aumentado, por lo menos en términos de desastres naturales, al parecer por el cambio climático, vienen aumentando mucho. Hasta hace unos años teníamos 1 o 2 grandes desastres a nivel internacional por año, y ahora tenemos 1 por mes fácilmente, o 1 cada mes y medio fácilmente, si contabilizamos todos los países del mundo. Y estos desastres o los conflictos bélicos pues producen muchísimas pérdidas y daños tanto en la economía, en la infraestructura de los países, que afecta las posibilidades de desarrollo del país, en muchos casos incluso la seguridad alimentaria de las poblaciones, como es el caso del conflicto armado en Siria, como es el caso de la situación en Venezuela en este momento. Tienen efectos desastrosos en pérdida de bienes materiales, y tienen efectos que pueden ser desastrosos también sobre las personas a nivel del impacto psicológico, por la cantidad de pérdidas que sufren, tanto de pérdidas de seres queridos como las pérdidas de las viviendas o de los medios de subsistencia o del entorno al cual están habituados o de sus rutinas. También generan un impacto psicológico, y en el caso de personas sometidas a la guerra, las agresiones recurrentes o la incertidumbre respecto al futuro tienen también un impacto enorme. Por eso la comunidad internacional siempre busca desde hace siglos responder de manera solidaria y de manera espontánea ante esas situaciones de crisis y desastres naturales, generalmente con asistencia médica, con ayudas para alimentación, abrigo, y se hace generalmente sin tener en cuenta las diferencias culturales o ideológicas, incluso sin tener en cuenta
las diferencias entre países. Es frecuente que países que han roto relaciones diplomáticas puedan brindarle ayuda el uno al otro en momentos de desastres naturales especialmente. Ya como que es un momento en el que surge la solidaridad humana más fácilmente. En esta atención humanitaria vale la pena pues, destacar el papel de la Organización de las Naciones Unidas, que ha buscado que esa atención humanitaria sea cada vez más organizada, más coordinada, más planificada, más efectiva. La ONU influye sobre los países miembros de la organización para que establezcan políticas de prevención y gestión de riesgos y desastres y de atención humanitaria a sus propios ciudadanos. La ONU misma ha establecido comités de coordinación entre instituciones a nivel internacional para no repetir esfuerzos y para hacer sinergias y utilizar mejor los recursos, incluyendo, por ejemplo, esa Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que entre otras cosas, además de planificar todos juntos, coordina las misiones inmediatas de emergencia, coordina el recaudo de fondos de donantes internacionales, que a veces son los países mismos más desarrollados y a veces son grandes empresas, es el sector privado también, y está monitoreando también cómo se avanza en esas acciones humanitarias, está generando conocimiento en el tema y está dando cuenta a la comunidad internacional de cómo se usan las ayudas. Por favor, en cualquier momento que tengan un comentario o una pregunta, siéntanse libre de hacerlos, y de manera que tengamos más una conversación que una presentación donde se puedan dormir a esta hora escuchándome. No quiero generarles eso, sino algo más amable y más enriquecedor para todos, y vamos conversando. Perdona, Jimena, solamente decirle que acá hay café, galleta y quequito por si se quiere ir sirviendo, y también vamos haciendo más o menos la conversación, así que dale. Excelente, excelente. Es que acá muy bien, así que levántense a tomar su café cuando lo deseen, por favor. Le damos un café honorífico aquí para allá. Hoy día hay lluvia. Excelente, gracias. Ahora, no hay café colombiano ni de grano, pero de café. Pero bueno, es café, siempre es café. Bien, esta atención humanitaria sigue unos principios también a nivel internacional, a los cuales nos adherimos en PFSC, y se adhieren la gran mayoría de las organizaciones que brindan atención humanitaria. Porque son unos principios que guían, como las políticas y los principios en cualquier organización o familia o comunidad humana, guían la acción, inspiran a la acción y nos permiten tomar decisiones más fácilmente en situaciones complejas. En la ayuda humanitaria, con frecuencia hay que tomar decisiones difíciles, o hay que, sí, como por ejemplo, qué hacer. Lo vive la Cruz Roja Internacional todos los santos días, y la Defensa Civil en conflictos bélicos, como qué hacer cuando llevan una persona herida en una ambulancia y los soldados del otro bando no les dejan pasar, cómo manejar este tipo de situaciones, o cuando encuentran en el camino un soldado de otro bando también herido, qué hacer al respecto. Estos principios les permiten tener una guía para tomar esas decisiones. Un elemento fundamental es ganarse la confianza de las poblaciones a las cuales se pretende ayudar, y es parte de lo que buscan estos principios, aprender cómo ganarnos la confianza de las poblaciones. ¿Cuáles son esos principios? Los 4 primeros que les voy a mostrar los comparten prácticamente todas las entidades internacionales. Los 3 últimos son muy específicos de la Cruz Roja. El principio de humanidad es el primordial, es ayudarle a todo ser humano, es darle importancia a salvar la vida y la dignidad humana, no importa de qué credo, religión, país, edad, condición, de cualquier índole sea. Hay que proteger la vida humana como sea, y la vida y la dignidad de la persona humana.
El segundo, el de imparcialidad, es decir, brindarle esa ayuda a cualquiera de cualquier grupo y no hacer distinciones por condiciones de nacionalidad, de raza, de religión, de partido político, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que es como la aplicación de la humanidad a cualquier persona. La neutralidad es no alinearse con ningún bando, si se trata de un conflicto bélico, o no alinearse con ninguno de los grupos o de las comunidades más afectadas por un desastre, pensando que tienen, que son más simpáticos o que tienen más derechos o porque son más afines a la ONG o a la entidad humanitaria. Entonces la neutralidad es muy importante para aplicar la humanidad y la imparcialidad y para ganarse la confianza de las poblaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario al respecto? Yo les invito a estar reflexionando en posibles conflictos que podemos tener cuando ayudamos a otros en alguno de estos principios, sin necesidad de que hablemos de conflictos bélicos, sino en situaciones de crisis, por ejemplo en la empresa, cuando como facilitadores ayudamos en una situación de crisis en una empresa, en una comunidad específica. El cuarto principio, que también es muy de todas las organizaciones, es la independencia. La mayoría de las organizaciones de atención humanitaria procuran tomar sus propias decisiones sin verse influidos por los gobiernos, aunque respetando las leyes locales, por supuesto. Pero buscan conservar su autonomía al máximo, sin depender ni de los gobiernos de turno, ni del donante. Por ejemplo, una organización privada que pretenda que le ayuden, que da dinero, pero que le ayuden primero a sus propios miembros, no haría parte de ese principio de independencia. Una cosa es la donación y otra cosa es la aplicación de la ayuda humanitaria para todos en forma justa y equitativa, digamos. Este movimiento que aparece aquí se refiere al movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y estos últimos tres, unidad, voluntariado y universalidad, son específicamente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aunque el del voluntariado se aplica a muchas entidades internacionales, además de las organizaciones de la Cruz Roja en cada país. El Comité Internacional de la Cruz Roja no tiene voluntarios, pero la Cruz Roja en cada país sí lo tiene. Isabel, ¿tienes algo ¿Qué es lo que para es la aportar? Media Luna Roja? ¿Perdona? ¿Qué es la Media Luna Roja? En los países musulmanes, por cuestiones de religión, no se llama Cruz Roja porque no son cristianos. Es la Media Luna Roja, es el símbolo para ellos, pero son organizaciones exactamente iguales a la Cruz Roja, solo que en los países musulmanes se llama la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, o Red Crescent en inglés. Gracias por la pregunta. Perdona, Jimena, ¿y es el mismo movimiento o son organizaciones separadas, distintas? Es el mismo movimiento. Es el mismo movimiento, exactamente. Una de las características de la atención humanitaria en casi todas las organizaciones es el respeto a la diversidad cultural. Entonces la Cruz Roja parte de ahí, aceptando que en los países musulmanes no se llame Cruz Roja, sino Media Luna Roja. Nació inicialmente como Cruz Roja y la Media Luna se incorporó unos años después, no se debe decirles cuántos. Entonces, ¿creen ustedes que es fácil aplicar siempre los mismos principios cuando ayudamos a otros, o a veces no es tan simple? Yo te diría que, por lo menos, los que trabajamos en el tema de facilitación en ayuda a comunidad y grupos, aplicamos gran parte de esto siempre. O sea, es como fundamental, creo yo, en el proceso, porque el ser imparcial, independencia y todo eso, imparentablemente tienes que aplicarlo así. Correcto, sí, completamente de acuerdo. Se requiere. Sin embargo, a veces hay que hacer mucho esfuerzo para poder
cumplirlos. Y cuando hay grupos con distintos intereses, cuando hay conflicto de intereses entre algunos de los grupos a los cuales ayudamos. Pero son... Hay una experiencia vivida fue, y lo comento acá para que se sepa que yo tuve la oportunidad de ver una mujer, la grandeza de ella era hija de detenido desaparecido y tuvo que trabajar con una persona hija de militar y participante de un partido político y tuvo que cerrar los ojos y ver que era un humano más y logró sacar adelante el trabajo. Al final del taller ese, estas personas quedaron con una amistad tan grande, tan fuerte, que incluso esta política hizo un comentario en televisión y se retiró del partido político. Pero para que vean que las posibilidades siempre están, incluso en esta catástrofe que es de tipo no natural, sino social. Entonces, que se puede... Gracias. Bien. Muy bien, estas son algunas de las organizaciones que lideran la atención humanitaria en todo el mundo. Como ven, hay de distintos lugares y con distintos énfasis. Unos se preocupan más por el rescate, la sobrevivencia, la alimentación, otros por los derechos humanos, otros por la educación, otros por la salud, otros por los niños, etcétera, y estas lideran en el mundo. Por supuesto, la lista puede ser 10 veces más grande, pero son las más reconocidas, las más es que suelen recoger más fondos también y tienen más experiencia y reconocimiento y modelos de atención más probados y estructurados. Entonces, quiero traerles el ejemplo de Colombia, cómo está organizado el tema en Colombia, que en nuestra experiencia es similar al de varios países latinoamericanos. No cambian muchas cosas, lo fundamental es similar. Es que hay alguna agencia pública, alguna entidad del gobierno encargada de la gestión de riesgos y desastres. En el caso de Colombia se llama Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Sí? Coordina el funcionamiento de todas las entidades que trabajan en esto, de todas las entidades del orden regional y del orden local. Es la que hace análisis, identificación de riesgos, identificación y análisis, hace investigación y hace educación en el tema de prevención y de manejo de las situaciones de riesgo. Es la que organiza planes para disminuir riesgos, por ejemplo, de inundaciones de ríos por falta de paredes de protección en algún lugar, por decir algo, pero también de riesgos en el conflicto bélico con los sistemas de alertas tempranas, aunque eso los hace más la Defensoría del Pueblo en Colombia cuando hablamos del conflicto armado. Pero, en fin, se trata también de disminuir las condiciones de riesgo, de modificarlas, de dar una buena respuesta y de apoyar a las comunidades cuando se presentan las emergencias y, en teoría, en la rehabilitación y reconstrucción. En la rehabilitación y reconstrucción, en la práctica, hay más lineamientos de esta organización que acción directa y se subcontrata con otras organizaciones generalmente privadas para que trabajen más en la parte ya de rehabilitación y reconstrucción efectiva. Como ustedes ven, tiene socios que son similares en todos los países, todo lo que son las agencias de Naciones Unidas directamente relacionadas con desastres, las agencias de cooperación internacional de los países donantes, algunas ONGs, esas grandes ONGs que les mencioné, y también se apoya con el sector privado y con universidades especialmente. Perdón, acerca de eso mismo, de las instituciones que son cooperadoras así, yo he oído hablar con Penalco en Antioquia, Colombia.
es una institución de carácter cultural, una cosa así. Gracias, Esteban. Qué interesante, porque la Confenalco es una caja, aquí las llamamos cajas de compensación familiar, y aprendimos de Chile. El modelo lo trajimos de Chile hace 50 años aproximadamente. Hacen parte de las entidades de seguridad social. Son entidades privadas, pero que reciben fondos de las empresas, fundamentalmente de la plantilla o de la nómina de las empresas. Todas las empresas deben aportar a las cajas de compensación, y las cajas les ofrecen servicios especiales a los trabajadores colombianos en recreación, en salud, en vivienda, turismo y educación. Algunas tienen mercadeo social, o sea, supermercados mucho más económicos, venta de alimentos más económicos. Y educación también, varias de ellas tienen ya no solo colegios, sino universidades, y son contratistas del Estado en la etapa de reconstrucción con mucha frecuencia, en muchos temas. Confenalco es una de las cajas grandes del país. Disculpa que me interesa un poco más en esa parte. Lo que pasa es que yo tengo un muy buen amigo colombiano, el bibliotecario, Luis Bernardo Yepes, no sé si te suena. Es un bibliotecario que trabaja en Antioquia y que justamente tuvo que rescatar niños de la época de las FARC, de la guerrilla, donde trataba de rehabilitarlo y reinsertarlo al sistema, fomentando la lectura. Entonces, eso es lo que a mí me llamó siempre la atención desde ese punto. Él facilitó, sin él saber lo que era la facilitación, obviamente. Y según él contaba mucha experiencia de eso. Por eso me interesaba saber acerca de lo que funcionaba con Confenalco en este caso. Sí, no mencioné explícitamente, tienen las cajas de compensación, tienen muchos programas de desarrollo comunitario también, o como les mencionaba, son contratistas del Estado en brindar algunos servicios especiales a las comunidades. En el caso de Colombia, por todo el impacto del conflicto armado, han hecho cantidades de cosas diversas, como rescatar niños reclutados por la guerrilla o afectados por el conflicto armado directamente a través de estrategias educativas o de recreación o de muchas otras estrategias. Tienen programas muy interesantes. Gracias. El modelo lo trajimos de Chile, les reitero. Ok. Siguiendo con el ejemplo de Colombia, y que es válido para muchos países latinoamericanos, como les decía, los principios de la gestión de riesgos y desastres son similares a los principios de la atención humanitaria. Aquí quisiera resaltar el de la participación. Se supone que no sea un modelo asistencialista, sino que invite a la gente a participar en su propio proceso de prevención del riesgo, de gestión de los impactos del riesgo y de trabajo en el proceso de recuperación. El otro principio de diversidad cultural, porque tenemos 5 grandes regiones naturales, geográficas en Colombia, con subculturas bien diferenciadas, entonces respetarlas. Tenemos muchísimos grupos indígenas, más de 80 grupos indígenas vigentes en la actualidad, con culturas muy particulares. Entonces se trata de que la atención en desastres respete su cultura, lo cual también queremos hacer en GFSC, y la igualdad, que tiene que ver con la humanidad y la imparcialidad de los principios de la atención humanitaria internacional. Y esta atención en riesgos y desastres se da usualmente en 3 etapas. Primero, una etapa de preparación, que es todo lo que sean los sistemas de alertas tempranos, todo lo que sea capacitación, consecución de recursos, coordinación entre entidades, quién va a hacer qué, quién va a encargarse, en el caso de un desastre natural, por ejemplo, de montar los albergues, quién va a encargarse de la alimentación, quién se encarga del rescate de personas que puedan estar atrapadas entre los escombros, quién se encarga de los niños, quién se encarga de los servicios de salud, quién se encarga de volver a habilitar las escuelas y los hospitales, etcétera, etcétera.
Entonces es estar preparados en forma coordinada para poder brindar todos esos servicios. La parte de respuesta pues es brindar servicios de salud, accesibilidad, transporte, telecomunicaciones, saneamiento básico, vivienda, convivencia, seguridad, etcétera, etcétera, todo lo que requiere cualquier comunidad en épocas normales y en épocas, especialmente en épocas de desastre, porque depende de las entidades cuando lo ha perdido todo. Y en la etapa, acciones específicas para la etapa de recuperación que se orientan a intentar restablecer las condiciones normales de vida, de vivienda, de educación, laborales y de salud, y condiciones de convivencia lo antes posible, y que permitan que la comunidad tenga nuevamente fuentes de subsistencia. Como ustedes ven en la recuperación, el tema de atención psicosocial no está explícito, ¿sí? Y es parte de lo que nos convoca aquí, de las oportunidades que creo que tenemos. Por ejemplo, si esa unidad de gestión de desastres en Colombia tiene, dentro de todos sus protocolos y toda su normatividad, tiene este protocolo para atención psicosocial en desastre, que si lo vemos con calma habla de la evaluación psicosocial, habla de identificar riesgos, habla de reconocer a las personas afectadas y a las comunidades, habla de hacer diagnóstico, habla de caracterizar la vulnerabilidad, muchas cosas que parecen tesis de maestría en psicología o trabajo social desde mi perspectiva. Y claro, una propuesta de atención e intervención que se centra mucho más en que haya, en teoría, equipos locales de las unidades de gestión de riesgo locales en las distintas poblaciones, en cada municipio, encargadas de brindar esa atención, lo cual en la práctica, con 1.100 municipios colombianos, de los cuales el 60% tienen presupuestos 60 o 70 muy escasos, pues si no les alcanza para montar unos albergues buenos o para hacer unos planes de vivienda, unas soluciones de vivienda buenas, rápidamente pues difícilmente les alcanza para una verdadera atención psicosocial. Esa es nuestra realidad y la que hemos visto en otros países. Está más bonito en los documentos que en la realidad. ¿Qué hay en Japón? No sé si ustedes recuerdan de los últimos desastres en Japón, terremoto, tsunami y la planta nuclear que se abrió. ¿Recuerdan imágenes de la televisión, algo en particular, o han comentado sobre eso en alguna situación, sobre las reacciones de la población? Sí. ¿Recuerdan? Tranquilos hasta decir basta. Tranquilos hasta decir basta. ¿Qué quiere decir hasta decir basta? No estoy segura de entender. Que el comportamiento, la conducta de respuesta inmediata es caminar lentos, tranquilos, pausados, sin atropellos, sabiendo lo que tienen que hacer, dirigiéndose a la zona de seguridad, todos. Sí. Ok, Guillermo, gracias. ¿Alguien más observó eso? Que son disciplinados. Disciplinados. Sí, que son disciplinados y siguen las normativas que su instructor o que el mismo Estado los lineamientos que le dan ante estas catástrofes. Exactamente. Esa es la diferencia y ya la vamos a ver con detalle. Son seres humanos como cualquier chileno, colombiano, mexicano, nepalés, español, australiano, sudafricano o el Congo, ¿sí? Y las reacciones emocionales, la reacción a un duelo, el sentir interior, parece que es bastante universal según muchos estudios, pero el comportamiento, el cómo manejan la situación, cambia básicamente por
porque tienen una cultura ciudadana que se inspira en la prevención. Entonces han trabajado tanto en términos de prevención, han educado tantísimo a la gente, tienen unos sistemas de alertas tempranas para todo tipo de los riesgos que ellos tienen, que son, por suerte para ellos, creo yo, fundamentalmente de desastres naturales, no como en otros países como Colombia, por conflicto bélico, otros riesgos asociados a violencia o otro tipo de crisis, tienen más los desastres naturales. Han trabajado, como tienen mucho de eso, han trabajado tanto en la capacitación y en la prevención, eso, y por supuesto como parte de su cultura, la disciplina, enseña desde muy chicos, eso les permite reaccionar con más tranquilidad. No es que no les duela perder también a sus seres queridos o sus lugares de trabajo o sus casas, pero les permite reaccionar con más tranquilidad por la disciplina y por la preparación, y porque cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, lo han ensayado 1000 veces, han tenido 1000 simulacros y tienen la confianza de que se van a reorganizar mucho más rápido. Hay menos incertidumbre porque tienen confianza de que se van a organizar mucho más rápido que en nuestros países. Y los mismos ciudadanos participan muy activamente en la superación de sus emergencias. No se sientan a estirarle la mano a papá gobierno para que nos dé. Tampoco hace parte de su cultura eso, sino una responsabilidad personal frente a su propio bienestar. Además, pues excelente coordinación entre agencias públicas y claridad en roles y responsabilidades de cada uno y en la articulación. Es lo que tienen distinto en realidad. ¿Comentarios, preguntas? ¿Sí? Yo creo que la confianza que tú mencionaste, no sé si me escuchas, Jimena. ¿Jimena? No, acércate un poco más, por favor. Yo creo que la confianza de la ciudadanía en el caso de Japón, yo creo que es súper importante, porque en el fondo es confiar que el sistema funciona y que, por supuesto, con la disciplina de la acción, digamos, de la ciudadanía, pero yo creo que la confianza sobre todo, que digamos todo lo que pueda pasar malo, digamos, está con la prevención que tú estás diciendo y en el fondo se puede subsanar. Sí, así es, ese elemento de confianza, muchas gracias por ese aporte, es fundamental. Sabemos que nos vamos a reorganizar, que todos vamos a poner lo nuestro, incluido el gobierno y todas las acciones y todas las agencias públicas, entonces eso nos permite reaccionar con un poco más de tranquilidad. Jimena, yo, perdona, ¿sí? Quique, pienso que también tiene algo que ver un poco la idiosincrasia de los pueblos. Como idiosincrasia, ¿sí? Por historia, son pueblos que han trabajado siempre de alguna manera como colaborando, siendo que América Latina hemos sido un continente conquistado donde no hubieron muchos grupos que vinieron a colonizar y que trabajaron sus comunidades, o sea, que estuvieron acostumbrados, como por ejemplo Estados Unidos, que se acostumbró a que ellos llegaban colonia y entre la colonia tenían esa ayuda comunitaria. Acá en Chile tal vez se refleja en la isla de Chiloé, con las mingas, con todo ese cuento. Entonces, yo creo que también tiene que ver esa idiosincrasia en que América Latina no la hemos tenido y que es la que nos hace falta. Porque teniendo sabiendo trabajar en comunidad, nos va a generar mejores logros, vamos a tener mejores logros, como para poder salir adelante, como yo te diría que creo que gran parte de eso tiene que ver con por qué no somos países desarrollados. Sí, estoy de acuerdo contigo, la idiosincrasia influye mucho, la cultura. Creo que esos elementos que mencionaste en nuestros países latinoamericanos influyeron, mas también creo que el asunto de las mingas indígenas existió en casi toda América Latina y podemos rescatarlo, y en algunas comunidades, como mencionas, Chiloé existe, en Ecuador es muy fuerte, en las tribus indígenas o personas con alguna ascendencia indígena. Cuando les preguntamos en Ecuador
en el terremoto del 2016 trabajamos con 450 rescatistas, preparándoles para ayudar un poco más, para cuidarse a sí mismos, para entender lo que nos sucede a las personas ante los desastres y para ayudar a la comunidad. Preguntamos, ¿quién sabe qué es una minga? ¿Y para qué son las mingas y cómo funcionan las mingas? Las 450 personas levantaron la mano inmediatamente. Fue hermoso saber, y eran profesionales de distintas áreas, técnicos, operarios de las máquinas de obras públicas del municipio de Quito, gente muy diversa y todos sabían de las mingas. Pero yo creo que eso lo podemos rescatar también, y es lo que pretendemos cuando hablamos de invitar a la gente a recuperarse, no ella solita, sino en comunidad, a fortalecer el sentido de comunidad y la unión. Bien, ¿qué es lo que hemos encontrado específicamente? Sí, Isabel. Sí, lo que pasa es que uno, digamos, en estos países que no están acostumbrados a la prevención y que no somos organizados, muy organizados, hay que tratar de recuperar la emergencia, pero a su vez hay que defenderse de los ciudadanos. Perdonen, pero en Concepción en 2010 era un campo de batalla contra los mismos ciudadanos, porque había robo, la gente se organizaba por barrio para defenderse de los saqueos. Es así, ¿no? Estado de sitio. Estado de emergencia. Es parte quizás de proceso psicológico, no sé qué onda, pero de la cultura que nos lleva a eso, ¿no? Pero así es, ¿no? Sí. En lo que en lo que en GFSC hemos podido conocer en muchos países, eso ocurre en prácticamente todos los países, en todos los desastres de los últimos 30 años, en casi todos los lugares ha ocurrido. Tenemos entendido que donde menos ocurrió o prácticamente no ocurrió fue en Japón. Todo lo más, sí, y lo explicamos, como bien lo dijiste tú, es parte de las reacciones iniciales a la crisis. Andamos con el cerebro límbico, con el primate, andamos en modo primitivo, no en modo racional, por el miedo. Básicamente por miedo andamos en modo primitivo, y el instinto de supervivencia hace que busquemos lo que sea para darnos algo de seguridad. Claro, la disciplina del japonés parece que le permite, y la confianza en que sí va a tener cómo darle de comer a sus hijos y de dónde dormir, baja el cerebro límbico, el cerebro primitivo lo acalla y sale el racional más fácilmente. Pero tienes razón, es uno de los elementos complejos y de los cuales se encarga la atención humanitaria también, de procurar cuidar a los vecinos de los propios vecinos y de darles la tranquilidad para que se disminuyan esas conductas rápidamente. Es lo que hemos visto ya como para ir concluyendo. En estos 3 países yo personalmente he estado con parte del equipo de GFSC, además de en Chile y Costa Rica. ¿Y qué es lo que hemos visto? Existen unidades de gestión de riesgos similares a lo que les hablé de Colombia, ¿sí? Pero como no tienen muchos recursos, normalmente dedican casi todo a los temas prioritarios, entre comillas, al rescate, a la supervivencia, a la seguridad, al alojamiento, a la alimentación y a la atención de salud inicial, mejor dicho, de las heridas. Y le dan más atención en términos generales a las poblaciones que consideran más vulnerables, como los niños y las personas en condición de discapacidad. Y, sin duda, a los niños mucho. Existen protocolos, existen normas, existen entidades encargadas de esta atención, pero en la realidad no todo se aplica. Hay mucho de burocracia, hay mucho de enfoque muy académico y poco sentido práctico, digamos.
no hay muchos funcionarios bien capacitados en los temas psicosociales. Están capacitados, pues ahí los rescatistas suelen ser Cruz Roja, Policía, Ejército, Bomberos y Defensa Civil, pero en eso hay capacitación y hay muchos, pero en la parte psicosocial hay muy pocos capacitados. Y esos equipos, en el caso de Colombia, recuerdan que les decía que debe haber equipos locales que hagan ese servicio. En esos equipos con trabajo hay un psicólogo, un trabajador social, una enfermera o un profesor que tiene alguna noción de lo que la gente está sufriendo, de lo que la gente necesita emocionalmente. Nada, no hay mucho más. Tienen unas guías, les han dado en teoría alguna capacitación hace 10 años, por ejemplo, o les mandaron unos libros para que estudiaran sobre el tema. Que hemos visto también que siempre surge un montón de voluntarios que quieren, después de un desastre, ayudar y ayudar y ayudar, y se van 100 estudiantes de psicología como locos a la zona de desastre, con muy buena voluntad, sin estar preparados, sin tener ninguna red de apoyo, sin tener un modelo de atención, y terminan generando más problemas a la misma comunidad. Hay que alimentarlos también a ellos. Terminan consumiendo los alimentos y el agua que no tiene la comunidad, y con traumas vicarios. Además, suele ser una ayuda de corta duración. Si invitamos a la gente a formarse para ayudar a la comunidad, le invitamos el primer mes después del desastre, llegan muchos. Si los invitamos 3 meses después, ya no llegan ni la mitad, ya se les olvidó. En los países latinoamericanos, estoy hablando ahorita específicamente de Colombia, México y Ecuador. ¿Qué más hemos visto? Lo que llamamos atención psicosocial generalmente se reduce a primeros auxilios emocionales en las primeras horas y días posteriores a la crisis o al desastre, y luego en la atención a los niños, que se les da prioridad, mucha recreación, que no está mal, les ayuda, pero requiere más que eso, e intentar que vuelvan a la escuela muy pronto. Entonces se montan las escuelas y se les donan kits escolares en cantidades industriales. Lo he visto incluso de las grandes agencias internacionales que les mencioné hace un rato. Por ejemplo, Save the Children dona kits escolares en cantidades industriales, lo cual está bien, lo necesitan, pero necesitan mucho más que eso. La mayor parte de los que ofrecen atención psicosocial son la Cruz Roja y las grandes ONGs, y algunas universidades con facultades de psicología o de psiquiatría que han decidido tener unidades expertas en estos temas. En el modelo de la Cruz Roja hay que rescatar la atención primaria, que todos sus voluntarios están capacitados para brindar primeros auxilios emocionales, y lo que llaman atención de segundo orden, ya para manejar duelo y crisis y empezar a trabajar en fortalecimiento de resiliencia. Ese ya generalmente buscan entre sus voluntarios, o contratan o invitan, hacen alianzas con psicoterapeutas y psiquiatras para quienes requieren una atención más especializada. Es en general un modelo muy medicalizado de salud-enfermedad, ¿sí? Que considera lo que ustedes ya han vivido allá. Nos comentaban Quique, Yelmo, Isabel, Ana Mari, al principio cuando empezábamos a organizar GFSC Chile, que muchos psicólogos y psiquiatras y médicos consideran que esta atención solo la pueden ofrecer psiquiatras y psicólogos. Es un enfoque muy medicalizado y no de fortalecimiento de resiliencia y de crecimiento comunitario. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho muchos estudios en los que ha descubierto que entre el 5 y el 10% de las personas afectadas por un desastre o crisis llegan a ser síndrome de estrés postraumático, que son los que realmente necesitan una atención individualizada por psicólogos o psiquiatras. Entonces los modelos medicalizados no contemplan eso. Y paradójicamente, en todo caso, quienes requieren esa atención especializada pues no tienen acceso a todos, porque tampoco hay tanta gente formada para brindar esa atención. Muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas
cuando van a las zonas de riesgo, de desastre, no se sienten cómodos fuera de su entorno. Quisiera que les trajeran a todas las personas de la comunidad una a una a su propio consultorio, lo cual tampoco respeta un poco la parte de la diversidad cultural de las comunidades afectadas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, como sabe que no todo el mundo tiene síndrome de estrés postraumático, sí tiene guías para entrenar a muchas personas de las comunidades, igual que en el modelo nuestro, en brindar esa atención psicosocial. Pero si les resumiera qué es lo que hemos visto, hemos tenido en nuestros talleres gente de las unidades de gestión de riesgo, gente de bomberos, gente de policía, gente de ejército, que nos dice que no saben casi nada del tema. Eso es lo que tenemos en la práctica, aunque las normas digan que hay más, o que debe haber más. Yemo, me pasé del tiempo, ¿puedo extenderme unos 5 minutos más, por favor? ¿O quieren que paremos aquí? Está en su casa. En Chile decimos, ¿quieren que siga? ¿Que pare? Ya no hay grupos, sí, por supuesto, discúlpenme, la pregunta debe ser para todos y todas. Ahora, ¿sí o no? Sí. Dale, Jimena, está muy interesante, creo. ¿Ah? ¿No parece así? Bueno, entonces lo que quiero compartirles es cómo responde o procura responder GFSC a esta situación en muchos países. Es formar gente de la comunidad, directamente la comunidad o virtual, es ofrecer métodos que estimulen la resiliencia y la autonomía de las comunidades. Porque ¿en qué creemos? En que las crisis son oportunidades, en que las comunidades son sistemas sociales que pueden salir de la crisis por sí mismas con un poco de ayuda facilitadora, en que la facilitación funciona para ayudar a las comunidades en su desarrollo, en que es fundamental el apoyo psicosocial, así como tener albergues y dar atención básica en salud es fundamental. La atención psicosocial también es fundamental para que la gente realmente se recupere su vida y siga adelante, incluso fortalecida, que es la verdadera resiliencia. Y creemos también que los líderes y las líderes o lideresas, no sé cómo digan en Chile, formados de la comunidad, que formemos como facilitadores, o sea, con habilidad en manejar los grupos, en propiciar el diálogo, la construcción colectiva, en sacar el valor, las ideas de las comunidades, pueden ayudarlas realmente para que se unan y juntos hagan propuestas, planes de trabajo que les permitan salir adelante, que les permitan recuperar la esperanza de vida, recuperar la tranquilidad emocional, volver a pensar en sus medios de sustento, volver a pensar en cómo montan la escuela, volver a pensar en cómo salen en la crisis de una empresa cuando murió alguien en la empresa, por ejemplo, cuando murieron el equipo, pensé en este momento en el equipo de fútbol chapecoense de Brasil, por ejemplo, en ese tipo de crisis también, unidos lo pueden hacer más fácilmente, estamos convencidos. Y lo que sabemos mejor hacer los facilitadores es ayudar a que la gente se una y construya junta. ¿Comparten eso? Totalmente. Primera, una pregunta. ¿De dónde nacen estas creencias de GFSC? ¿De dónde nacen? De la facilitación misma, en gran parte. Cuando nació GFSC, de la asociación, como una rama, digamos, de la Asociación Internacional de Facilitadores, un poco antes del año 2000, se reunieron varios facilitadores y facilitadoras de esa asociación y dijeron: queremos hacer un servicio social, queremos hacer un trabajo voluntario, queremos ayudar a comunidades que no puedan pagar los servicios de consultores y facilitadores profesionales, y empezaron a pensar: ¿y quiénes son los más necesitados? Pues los que están sufriendo crisis o desastres.
y empezaron a mirar la filosofía de muchos facilitadores, y la filosofía de buena parte de los facilitadores es que las comunidades, que los grupos son sistemas sociales, que los grupos tienen dentro de sí los recursos que requieren para construir sus planes, para salir adelante. Muchos facilitadores hemos tenido que ayudar a grupos de distinto tipo en algún tipo de crisis, y hemos visto que les ayuda y les ayuda la unión, les ayuda a reconocer lo que están sintiendo, poder dialogar del tema, reconocer sus recursos y darse la mano, hacer sinergias para salir adelante. De ahí salió, no sé si te responde suficientemente, Yelmo. Sí, lo que pasa es que estoy interpretando que los principios de GPC nacen de la experiencia y la vivencia, ¿cierto?, de las personas que lo compusieron, que lo integraron, digamos. Sí, de su vivencia como facilitadores trabajando con grupos de muchos tipos, en muchos tipos de procesos, incluidos crisis de distinto tipo. Y entonces, ya para terminar la presentación propiamente, nuestro modelo se basa en el modelo de aprendizaje social que propuso la UNESCO, que dice que todos los seres humanos en el siglo XXI deberíamos saber convivir, saber aprender, saber tomar decisiones conjuntas y saber actuar en forma conjunta. Y es un modelo sencillo y práctico porque queremos que lo aprendan los líderes de las comunidades, que pueden ser un líder de una junta de acción comunal que a lo mejor no ha terminado la secundaria. Por eso tiene que ser algo conceptualmente sencillo y muy práctico, que no se convierta en otra tesis de maestría o en otro protocolo o en otra normatividad, guías de intervención psicosocial de los gobiernos que son difíciles de ejecutar. Seguimos los principios de la acción humanitaria de los cuales ya hablamos, nos centramos sobre todo en los facilitadores locales, nos centramos en estimular la resiliencia, intervenimos no en las primeras etapas, no somos expertos en primeros auxilios psicológicos, intervenimos después que se ha estabilizado un poco la comunidad, usualmente después de 2 o 3 meses, cuando ya está lista la gente, ya el cerebro primitivo se cayó, ya estar en modo cortical, en modo racional, en modo más pensante, y están listos para empezar a pensar en la recuperación y en hacerse cargo de sí mismos nuevamente. Es un proceso de evolución como de la niñez temprana a la adultez joven. Entonces, cuando están en modo adolescentes grandes, empezamos a trabajar con ellos. Y trabajamos a través de facilitadores voluntarios en todo el mundo. Eso es fundamentalmente lo que pretendemos hacer. Les agradezco mucho su participación hoy, el haberme escuchado, el haber dado sus aportes, sus comentarios. Me encantaría poder despedirme con un abrazo físico, pero les envío un abrazo virtual. Y bueno, seguimos en contacto.